Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, espero que estén muy bien. Quiero en esta mañana darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que hoy se conectan con nosotros, a aquellos niños que se están conectando por primera vez. Les damos la bienvenida, nos pone muy felices de poder llegar a muchos hogares con la palabra de Dios, este tiempo que disfrutamos tanto juntos, de crecer en la palabra de Dios, en las enseñanzas que el Señor Jesús dejó para cada uno de nosotros, para que podamos aprender, para que podamos vivir, para que podamos compartir y mostrar de su amor y de todo lo que Él es a donde sea que estemos. Así que hoy vamos a seguir aprendiendo del libro de los Hechos que venimos aprendiendo todo este tiempo. Y antes de que comencemos, yo los voy a invitar a que podamos orar juntos en el lugar donde estamos, poder pedirle a Dios que la palabra que hoy ha preparado para nosotros pueda guardarla, atesorarla en nuestro corazón y que podamos mostrarle a otros, compartirla con otros, para que también conozcan de todo lo que el Señor Jesús dejó y preparó para nosotros. Así que vamos a orar juntos. Te invito a que donde estás puedas cerrar un ratito tus ojitos para no distraerte y vamos a orar por esta clase. Papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias porque una vez más nos podemos reunir en tu nombre tan precioso, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir recibiendo de tus enseñanzas. Gracias, Señor, por la vida de cada niño que nos acompaña, que está, Señor, ya preparado, Señor, para recibir de lo que tu Espíritu Santo hoy quiere hablar a nuestros corazones. Por eso te pedimos que prepares, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón y que estemos listos para recibir todo lo nuevo que hoy preparaste para nosotros. Te doy gracias y te pido que te quedes, que nos ayudes a entender tu palabra. Señor, gracias porque sabemos que cada encuentro que tenemos, cada vez que buscamos en tu palabra, cada vez que vamos a recibir de ti, Señor, siempre, Señor, nos das una nueva palabra, Señor, y podemos fortalecernos en ti. Y te damos gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros, porque tú nos amas, porque estás cada día de nuestras vidas junto a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a repasar lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que el Señor nos regaló una palabra muy hermosa que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 7, y dice así: El Señor te librará de todo mal, el Señor protegerá tu vida. Amén. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos la historia de los discípulos del Señor Jesús, que ellos seguían predicando el mensaje de Dios, seguían hablando del Señor Jesús por donde ellos iban, predicaban en el templo, predicaban en las casas, en todos los lugares? Y sucedió que los maestros de la ley, aquellos los fariseos, los saduceos, estaban muy enojados porque recuerdan que ellos les habían advertido que no podían seguir hablando del mensaje de Dios, no podían seguir hablando en ningún lugar, los habían amenazado, pero ellos seguían hablando. Y lo que hicieron fue que los pusieron en la cárcel. Estando allí en la cárcel, el Señor envió un ángel enviado de Dios para liberarlos de esa cárcel y decirles que ellos tenían que seguir en el templo predicando y hablando del mensaje que les había sido dado, del mensaje de Dios, para que muchas personas siguieran recibiendo de este mensaje de amor que el Señor Jesús les había enviado a que ellos hablaran. Y al día siguiente dice la palabra que los maestros de la ley se reunieron una vez más, estaban todos reunidos, mandaron a llamar a los discípulos, siempre pensando que ellos estaban en la celda, y vinieron los soldados y dijeron que ellos ya no estaban allí. Nadie sabía cómo habían sido liberados de allí, nadie los vio, pero otros soldados vinieron y les dijeron que ellos los habían visto una vez más predicando en el templo.
Fíjense la obediencia que ellos tenían. Dios los volvió a enviar a predicar y así lo hicieron. Pero estas personas estaban tan enojadas que los mandaron a buscar otra vez y los volvieron a traer enfrente de ellos para volver a decirles por qué seguían hablando del mensaje de Dios. Y ellos le dijeron que no podían callar. Ellos no callaban lo que habían visto, lo que habían conocido del Señor Jesús. Seguían hablando porque aún muchas personas necesitaban escuchar ese mensaje a sus vidas. Y estas personas tan enojadas, ustedes se acuerdan que tenían en ellos un sentir de querer enviarlos a matar. Y se levantó un fariseo muy importante, un doctor en la ley, que dice la palabra, se llamaba Gamaliel. Les pidió que sacaran a los discípulos de ese lugar, a los apóstoles, que los sacaran de ese lugar para contarles a todas las personas que estaban ahí que antes también habían habido personas como el Señor Jesús que habían tenido sus seguidores, pero que muchos de ellos habían desaparecido cuando fallecía esa persona o ya no estaba más. También sus discípulos desaparecieron. Entonces le dijo que si este era el caso, que si pasaba lo mismo con estas personas, con los discípulos del Señor Jesús, pronto iban a dejar de hablar de Él y de su mensaje. Pero si eran realmente de Dios, no había nada que los pudiera detener. Así que les pidió que los dejaran en libertad y todos estuvieron de acuerdo. Así que así lo hicieron, pero como ellos estaban tan enojados, los mandaron a azotar. Antes de liberarlos, los mandaron a azotar y después sí los liberaron, pero una vez más les dijeron que no podían seguir hablando. Dice la palabra que ellos se fueron, pero estaban contentos, estaban alegres porque por la causa del Señor Jesús, si bien habían sido azotados, su alegría, la alegría y la felicidad que ellos tenían, ese gozo que tenían por compartir del Señor, no se lo habían podido quitar. Por eso, con esta palabra aprendíamos que el Señor tuvo un cuidado tan especial sobre sus discípulos, tan hermoso sobre ellos, que no dejó que les pasara algo mayor. Los libró de la muerte, estuvo con ellos porque ellos fueron fieles, porque siguieron siendo obedientes, fueron valientes para el Señor. Y así también como los discípulos que hoy somos del Señor Jesús, poder seguir llevando su palabra, su mensaje, porque sabemos que tal vez podemos pasar por muchas situaciones, pero el cuidado de Dios siempre va a estar sobre nuestra vida. Así como estuvo con sus discípulos, también su cuidado está sobre nosotros. Así que te invito a que ahora sigas conociendo más de la historia del libro de los Hechos que hoy nos va a compartir la señora Belén. Yo te mando un beso muy grande. Chao, chao. Vamos a compartir juntos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 36. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho. Y no les hacía falta nada, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Ahora vamos a leer el capítulo 5 del versículo 1 al 11 y dice así: Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿Por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno,
era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Safira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó: «Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio?» «Así es», respondió ella, «ese fue el precio». Entonces Pedro le dijo: «¿Por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo, y ellos mismos te enterrarán a ti». Al instante, Safira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, llegó la hora de que reflexionemos juntos acerca de lo que acabamos de escuchar. Seguimos leyendo el libro de los Hechos y seguimos aprendiendo acerca de cómo comenzó la iglesia. Y hace algunas clases atrás ya habíamos aprendido juntos que la iglesia comenzó unida, que todos los creyentes compartían todo lo que tenían entre ellos y que si algún hermano o hermana en la fe les hacía falta algo, ellos hasta vendían lo que tenían para poder compartirlo con esa persona y que ninguno de ellos pasara ningún tipo de necesidad. Por ejemplo, acabamos de leer la historia de Bernabé, un hombre que tenía un terreno y que decidió venderlo y donar todo el dinero a la iglesia para que se pueda repartir con todas las personas que lo necesitaban. Pero también leímos acerca de 2 personas que no hicieron lo mismo, Ananías y Safira. Ellos también tenían un terreno y también decidieron venderlo, pero decidieron también ponerse de acuerdo para engañar a los apóstoles y hacerles creer que iban a donar todo el dinero que habían ganado con el terreno, cuando no era así, porque habían decidido dejarse una parte para ellos. Así que, como leímos, cuando Ananías fue a darle el dinero a Pedro, gracias al Espíritu Santo, pudo tener el discernimiento y pudo saber que le estaban mintiendo. Y le preguntó, me imagino que muy triste: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podías engañar al Espíritu Santo de Dios y te dejaste una parte del dinero? Y también le dijo: no nos mentiste a nosotros, le mentiste a Dios. Y después de escuchar esto, Ananías cayó muerto en el piso. Y también, como leímos, Safira, cuando entró más tarde sin saber lo que había ocurrido y Pedro le preguntó si realmente era el dinero que habían recibido por el terreno, ella también le mintió en vez de decirle la verdad y tuvo el mismo fin que su esposo. La historia que acabamos de leer es tremenda. Ananías y Safira pensaron que podían engañar a los apóstoles y hasta quizás hubieran podido hacerlo, pero no contaban con que a Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos mentir porque Él lo sabe y lo ve todo. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso Pedro pudo saber las intenciones de Ananías y Safira, porque el Espíritu Santo de Dios le contó a él qué intenciones tenían. ¿Y saben qué? Muchas veces, tal vez sin darnos cuenta, nosotros también podemos tener la misma actitud que Ananías y Safira. Les pongo un ejemplo. Imagínense un niño que está en un aula, en clases, y cuando está la seño en el aula se porta muy bien. Pero cuando la seño se va del aula, se empieza a portar muy mal, empieza a decir malas palabras, empieza a hacer cosas que saben que no son correctas. Este niño tal vez puede engañar a la seño y le puede hacer creer que se porta bien, pero no puede engañar a Dios. A Dios no le podemos engañar. Frente a Él no nos podemos comportar de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar, haciéndole creer que nos portamos bien cuando después nos portamos mal, por ejemplo, porque Él lo ve todo. Y Él se pone triste cuando nota esta actitud de que intentamos mentirle o le intentamos mentir a los demás también, porque Él busca discípulos verdaderos.
Todo este tiempo estuvimos aprendiendo que un discípulo es un seguidor, que es alguien que sigue a un maestro. Y nosotros seguimos al Señor Jesús. Él es nuestro maestro y tenemos que andar como Él anduvo. El Señor Jesús es verdadero. Él siempre caminó en la verdad. La palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que si nosotros somos sus discípulos, también tenemos que caminar en la verdad, tenemos que ser verdaderos. Hoy te invito a que le puedas pedir al Espíritu Santo de Dios que te esté ayudando en esta tarea, que nos esté ayudando a todos. Para nosotros es difícil cumplir esta tarea con nuestras propias fuerzas, pero recordá que el Señor te dejó a su Espíritu Santo para que te ayude a ser un discípulo de Jesús y un discípulo verdadero. Y si alguna vez tuviste esta misma actitud de Ananías y Zafira y te sentís un poco triste, tranquilo, porque le podés pedir perdón a Dios. Le podés pedir perdón al Espíritu Santo por haberle mentido, por ejemplo. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que en oración le podés pedir perdón y pedirle que te ayude a ser un discípulo verdadero. Ahora te quiero invitar a que juntos vayamos a la palabra de Dios. Te voy a dejar un pasaje de la Biblia para que puedas estar meditando en la semana, aprendiéndotelo de memoria, que está en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7. Yo te lo voy a leer en la versión TLA y dice así: no crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Amén. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. La palabra nos recuerda nuevamente que Dios no puede ser engañado porque Él lo ve y lo sabe todo. Y también nos dice que cada uno de nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Por ejemplo, Ananías y Zafira pecaron, mintieron y ¿saben qué? La palabra de Dios también nos dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros sembramos pecado, cosechamos muerte. Y quizás no nos vamos a morir físicamente, literalmente, quizás no vamos a caer muertos como Ananías y Zafira, pero podemos correr el riesgo de que nuestra relación con Dios vaya muriendo de a poquito. Porque si recordás, el pecado es lo que nos separa de Dios. Y quizás si nosotros pecamos y al principio nos sentimos mal, si al principio te sentís mal es porque el Espíritu Santo de Dios te está diciendo que lo que estás haciendo está mal. Pero si nosotros continuamos pecando, nuestra relación con Dios se va a ir enfriando y entonces ya no vamos a sentir esa voz del Espíritu Santo diciéndonos que está mal. Por eso, como te dije antes, tenemos que pedirle continuamente que nos ayude a ser discípulos verdaderos, que el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón cuando hay algo que no estamos haciendo bien, para que podamos corregirlo y pedirle perdón a Dios. Bueno, para terminar, vamos a orar por la clase del día de hoy y te voy a pedir que me acompañes y que ores con todo tu corazón, que con todo tu corazón le pidas al Espíritu Santo que te dé un oído sensible a su voz para que siempre que estemos haciendo algo que no es correcto, que no le agrade a Dios, podamos escuchar su voz diciéndonos lo que está mal. Así podemos arrepentirnos y podemos hacer las cosas bien. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a poder poner en práctica todo lo que aprendemos en la escuelita, todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Oremos juntos. Papá, gracias Señor por este día, gracias Señor por esta clase. Espíritu Santo de Dios, en esta hora queremos pedirte que estés llenando nuestra vida, que nos des oídos sensibles a tu voz. Queremos escucharte siempre, Dios, queremos escucharte en nuestro corazón, queremos escuchar tu guía, que vos guíes nuestros pasos. Señor, queremos ser discípulos verdaderos, discípulos que caminen en la verdad como lo hizo el Señor Jesús. Queremos ser parecidos a vos, así que ayúdanos a poder vivir todo lo que aprendemos en la escuelita dominical, todas las enseñanzas que vos nos das. Te pedimos que las podamos poner en práctica, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque vos nos corregís con amor, porque somos tus hijos y nos amás mucho. Y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y que continúes enseñándonos a caminar como vos caminaste, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos,
hasta acá ha sido la clase de hoy. Les mandamos un beso enorme con la señora Jessie, con la señora Nati. Esperamos que estén muy bien y nos vemos la próxima clase.